El tema de hoy es el hombre que teme al Señor. El hombre que teme al Señor. Y quiero dedicar este mensaje a todos los varones. No le golpees para vos, porque te va a tocar. Falta todavía, recién está empezando el mes, recién está empezando la serie. Quiero que vayamos y me acompañen al libro de 1 Corintios capítulo 16, versículo 3. Y el apóstol Pablo está hablando está exhortando. ¿Sabes qué es exhortar? Es sacudir a la persona y decirle, ¿qué te está pasando? Reacciona. Eso es exhortar. Porque hablamos en algunos momentos con misericordia, diciendo, papito, por favor, hijito, ya pues mi rey, mi príncipe, tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, todo, no ve, nada, pues no se hace caso, pues en un momento entonces, ¡pum!, tenemos que hablar exhortando con fuerza, con vehemencia, tenemos que exhortar con convicción y certeza. Y el apóstol Pablo está en este momento exhortando en sus palabras finales al pueblo de Corinto. Y en especial a los varones. Y dice en el versículo 13 de 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Vamos a leer en la versión NTV que dice, cuando yo vaya, escribiré el 13, por favor, el versículo 13, 16, 13. Bien, estén alerta, permanezcan en la fe, sean valientes, sean fuertes. En Reina Valera dice, portaos varonilmente. ¿Qué es portarse varonilmente? Entonces es ser valiente y esforzarse. También en el libro de Josué dice, esfuérzate y sé valiente. También entonces Josué está diciendo, pórtense varonilmente. Este portarse varonilmente sí está dirigido también a la forma de vivir. Recordemos que en el libro de Génesis dice, y creó Dios al hombre, a imagen y semejanza Dios los creó. Génesis 1, 26. ¿Tenemos? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quien creó al hombre fue Dios y hizo dos. Adán lo llama varona, pero Dios le llama varón y hembra. Dos. El mundo distorsiona a través de la ideología de género. Un hombre de Dios acepta su asignación divina para alcanzar su propósito a lo largo de la vida. Un hombre de Dios acepta su asignación divina para alcanzar su propósito a lo largo de la vida. Si no aceptamos nuestra asignación de varones y lo que involucra ser varón, vamos a ir por el mundo copiando identidades que no nos corresponden. Vamos a ir portándonos y comportándonos y actuando y hablando y dando un mensaje al mundo equivocado de lo que es ser varón.
Ahora, cuando hablo de ser varón, no significa que cuando te cases y tengas tus hijos, tengas que portarte varonilmente. Dios te ha asignado ser varón desde el vientre de tu madre. Y ahí Dios te ha dado una asignación o de varón o de mujer. Entonces no existe un intermedio ni algo que el hombre pueda adecuar. Es que yo me siento mujer en un cuerpo de hombre, eso no existe. Eso es romper el diseño de Dios. ¿Me dejo entender? Pueden decir amén. Bien. En especial los varones. Tienen que participar, no tengan miedo. Portaos varonilmente, entonces, es aceptar nuestra asignación divina como varones. ¿Involucra una responsabilidad grande? Claro que sí. De eso vamos a hablar también. Muchas veces hemos adoptado la idea varonil equivocada a través de nuestros padres o de la generación de donde hemos vivido o de donde hemos salido. Y hemos sido golpeados de varias maneras, así como ese niño que daba su testimonio, un testimonio que no era de él, pero que había adoptado ese testimonio como si fuera eso ser un hombre. Un hombre no se define, o un varón no se define por la cantidad de mujeres que puede tener, o por la capacidad de picaflor que puede ser, o por la capacidad de fuerza que puede emplear, o por el físico que puede desarrollar. Adán no tenía gimnasio, por si acaso, no había gym. La palabra dice que Dios a su imagen y semejanza ha creado al varón. Y esa imagen y semejanza es la que debemos desarrollar a partir de conocer a Cristo. El apóstol Pablo dice, una cosa hago, dejando el pasado atrás, prosigo adelante. Dejar el pasado significa, antes yo he visto esto, ahora ya no. Yo hago de aquí en adelante lo que la palabra y el diseño de Dios me manda a adoptar en mi vida. Entonces, punto número 1 es, un hombre de Dios acepta su asignación divina para alcanzar su propósito a lo largo de la vida. Mis puntos son largos, si alguien quiere anotar puede hacerlo, y si no, lo va a encontrar el video en YouTube, en Facebook. Quiero que me acompañen al libro de Salmos 138, versículo 8. ¿Han traído sus Biblias? Varones, quiero que los varones, ¿dónde está tu Biblia? Levanta tu Biblia arriba, quiero ver tu Biblia. Como mi papá decía, hijo, no estás yendo al prado, no estás yendo a pasear, estás yendo a la iglesia, ¿dónde está tu Biblia? ¿No ve? Salmo 138, ¿lo tenemos? Versículo 8. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandonarás porque tú me creaste. Aceptar nuestra asignación significa aceptar que Él nos ha creado desde el vientre de nuestra madre y que al crearnos, Él también se compromete a sí mismo de cumplir sus planes en nosotros. Porque ser varón no es una tarea fácil. Punto número 2. Un hombre de Dios guarda su corazón del mal. Las malas influencias dañan el corazón del hombre. Las malas influencias dañan el diseño de Dios. Los malos consejos destruyen la identidad del varón. Y hoy vamos a utilizar nuestra Biblia harto. Vamos a ir al libro de Salmos capítulo 1, el primer capítulo del Salmos. Y aquí está hablando David.
del 1 al 3. Voy a leer en la versión NTV. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. El 2. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. El 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo, sus hojas nunca caen, nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Un hombre de Dios guarda su corazón del mal. ¿Tú eres varón? Guardas tu corazón del mal. ¿Cómo lo haces? Aquí la palabra dice: no sigues, no andas y no asumes. 3 cosas: no sigues, no andas y no asumes. Jesús dijo: Señor, no quiero que los quites de este mundo, pero entonces, ¿cómo hago? Una cosa es estar, muy distinto es asumir, adoptar y hacer. Algo que hablo con mis hijos es, o antes nuestros papás, al menos a mí, me decían: no te vas a juntar con malas amistades, con malos amigos, y te van a llevar a malos caminos y esto. Yo era el malo. Yo era el que llevaba a mis amigos a los juegos. Pero mi papá me daba esos consejos a mí. Hoy entiendo que somos la luz del mundo y una luz no puede ocultarse. Entonces, pero ¿cómo hago siendo varón? ¿Cómo hago esto? La palabra dice: no hay que seguir. Estamos, pero no hacemos lo que hacen. Andamos con ellos, pero no andamos como ellos. Como hablan, no asumimos su lenguaje. Influenciamos nosotros la idea de ser varón, el diseño de ser varón en los demás. Entonces les digo a mis hijos: no te alejes de tus amigos, más bien corrígeles y diles: estamos haciendo mal. Hagamos lo correcto. Hagamos las cosas bien. Y no te alejes de ellos, más bien tienes que ganarlos con tu comportamiento, con tu conducta. Entonces, un hombre de Dios guarda su corazón del mal. ¿Por qué lo guarda? ¿Por qué hacer esto? ¿Cuál es el premio? El versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Si tú has visto un hombre próspero, es porque ha guardado su corazón del mal. No hace, no anda y no asume lo que el mundo dice. Guarda su corazón de malas influencias. Amén. ¿Dónde están los varones? Amén. Amén. Bien, si tú guardas tu corazón, va a haber un fruto que va a dar a su tiempo. Y cuando asumas una familia, tus hojas, tu familia, no va a caer. Hay que pagar el precio. Y todo lo que emprendas, vas a prosperar. ¿Y qué varón no quiere esto? Y por si acaso, quiero volver a recalcar: ser varón, cultivar esto desde pequeños es lo mejor. Instruye al niño desde pequeño y cuando fuere grande no se apartará de lo que ha sido instruido. Yo tenía eso, ¿no? Cuando era pequeño decía: cuando sea grande, y ¿saben qué? Les voy a contar esto, para que sean. Cuando yo salía a la calle y venía el carro basurero, tilín, 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 ¿se acuerdan? Con sus campanas, y eran volquetas, ¿no? Y tenías que arrojar la basura o tu tacho y te lo vaciaban y estaba ahí. Yo quería trabajar en un carro basurero. Puedes reírte. Era mi héroe.
el del carro basurero, porque saltaba de ahí y agarraba el tacho y después y de un brazo se colgaba y volvía a subir ahí arriba en la volqueta. Y detrás de eso venía un cuaderno grande para cobrarle a mis papás el recojo de la basura. Y yo quiero ser como él. Y era mi héroe. Guardar nuestro corazón del mal hace que prospere nuestro camino. Punto número 3. Un hombre de Dios respeta y honra y se sacrifica por los demás. Un hombre de Dios respeta y honra y se sacrifica por los demás. Una familia tenía la costumbre de poder sacar la mejor vajilla para poder cenar con aquellos invitados especiales. Llegaba alguna familia y decía, saquemos la mejor vajilla que tenemos, aquella que la tenemos guardada, y la ponía y en eso servían y era una cena especial. ¿Qué es lo mejor que nosotros sacamos para los que amamos y respetamos? ¿De qué manera honramos? Porque como varones muchas veces somos más amables con otras personas que con los que amamos en casa. Y lo mejor de nosotros, la mejor vajilla, las mejores, y a ver en este caso, tu mejor herramienta, lo mejor de ti, lo sacas afuera. Cuando estás con tus amigos, cuando estás en tu trabajo, con tu jefe, en una reunión familiar, y eres amable y te portas bien, y eres respetuoso, hasta muestras honra, pero cuando llegas a casa te transformas. ¿Dónde sacas lo mejor de ti? Un hombre de Dios respeta y honra a los que aman. Saca lo mejor de sí para los que aman. Las personas especiales están vinculadas a tu afecto. ¿Dónde está tu corazón? Allí está tu respeto, allí está tu honra. Y no creas que no me ha pasado. Me ha pasado. Había una época, y no sé si sigue todavía, pienso que mi familia quería trasladarse a la iglesia porque aquí era otra persona. ¿Cuántos de ustedes han visto eso en sus esposos o en sus hijos, no? Porque pasan la puerta y totalmente parece que les agarra otra persona y es bien distinto. Hola papi, hola hermanito, hermanita, se cae yo te lo alzo, ¿qué? Y cuando llegamos a casa, ¿qué pasa? Ya no hay la amabilidad, ya no hay el amor, ya no hay los actos de servicio, se desaparece, se esfuma. Yo quisiera trasladarme a la iglesia porque estos chicos varones en la iglesia son mejores, ¿no? Y tendríamos que aquí hacer mucho espacio. Como varones debemos sacar lo mejor de nosotros con las personas que amamos. Ahí debe ser nuestra honra, ahí debe ser nuestro respeto, ahí debe ser nuestro sacrificio. La medida del sacrificio que tú hagas es la medida del vínculo que tendrás en tu hogar. Cuanto más alto tu sacrificio, más alto es tu vínculo con tu familia. Cristo hizo un alto sacrificio, lo cual le vincula con la iglesia. Y él agarra en su mano y hace un puño y dice, ¿quién me las quitará de mi mano? Y claro que mi mano es pequeña, ¿no? Pero imagínate la mano de Dios. Ese vínculo lo ha desarrollado, lo ha pagado en un sacrificio muy alto. Como varones tenemos que pagar el sacrificio. A veces en casa es difícil. Todo lo complican, ¿verdad? Y todo se viene en contra.
Es como cuando Cristo mandó a los discípulos al mar y estén pasando, yo vengo después. Y todo estaba así. Portaos varonilmente. Entonces un hombre de Dios respeta, honra y se sacrifica por los que ama. Quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. A ver, todos los varones pueden leer, está en la pantalla. 2, 3. Están tímidos, ¿no? O necesitan lentes. Ámense unos a otros de una forma genuina. La honra y el amor y el afecto y el sacrificio debe ser genuino. Y hemos avanzado de 2 mujeres que tenían una fe genuina, no era una fe fingida. Nuestro sacrificio no debe ser a cambio de. Nuestro amor no debe ser a cambio de. Y la forma que honramos a nuestra familia no debe ser a cambio de. Si se portan bien, claro que sí. No, es un sacrificio a cambio de nada, aunque no se merezca. Esa es la identidad de un hombre de Dios. Porque si recibimos lo que merecemos, desaparecemos. Si pides la justicia de Dios para tu vida, desapareces. Yo desaparezco. Entonces la identidad de un varón tiene que ser genuino, mutuo. El honrarse, sacrificarse y respetar por los que amamos. 4, un hombre de Dios confía en el proceso. Un hombre de Dios confía en el proceso. Salmo 73, versículos 2 y 3. Pero en cuanto a mí, dice, casi perdí el equilibrio. Mis pies temblaron y estuve a punto de caer. Siguiente. ¿Por qué? Varones, ¿por qué? Varones, ¿por qué? Porque envidiaba a quienes, a los orgullosos, cuando los veía prosperar a pesar de su. Ahora dime, ¿no te ha pasado? Parece que las mujeres se están identificando más. A mí me gusta hacer muebles, me gusta pintar, construir. Lo que no me gusta es lijar la madera, sacarle los clavos. Aunque con guantes, no es cómodo el guante para mí, prefiero tocar con mis manos, palpar con mi piel, la madera, el clavo, los tornillos, las herramientas. ¿Sabes? Yo quisiera que todo el material esté hechito ahí, listo para hacer el mueble. Yo quisiera que las paredes me entreguen lijadito, todo masillado, ya está, puedes pintar. Yo me deleito, pues. Pero amar el proceso significa lijar la pared, masillar la pared, limpiar el piso, ponerle papel al piso para que no caiga la pintura, ponerte ropa de trabajo y empezar a hacer. 1 pasada, 2 pasadas, 3 pasadas, amar el proceso.
Cuando no amamos el proceso, te vas a dar cuenta que la envidia fluye. Cuando envidias la acera del frente, cuando envidias lo que tiene el otro, yo quisiera ser como vos, como aquel, yo quisiera parecerme a él, si yo en su lugar, eso es envidia. ¿Qué se necesita para destruir todo lo que has conseguido? Todo lo que has luchado, todo lo que has construido hoy. ¿Qué se necesita? Solamente se necesita una mirada de envidia. La envidia, la codicia es fácil. Deslumbrarse por los ojos es fácil. Ser conquistado por lo que vemos destruye aquello que hemos luchado por mucho tiempo. Cinco, un hombre de Dios sigue amando aún en la abundancia. Deuteronomios capítulo 8, versículo 11 al 14. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Alerta, varones, en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandamientos, las ordenanzas y los decretos que te entrego. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y de tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. El siguiente, el último, no te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. Cuando un hombre de Dios anda en el camino de Dios, guarda su corazón del mal, hace como la palabra dice, es inevitable que puedas prosperar. Y cuando empiezas a prosperar, dice, guarda tu corazón del orgullo. Porque entonces no solo te vas a olvidar de Dios, te vas a olvidar de tu familia, de tus hijos, de tus padres, y los vas a abandonar. ¿Alguien tiene algún problema con el dinero? El dinero no es problema. El problema es amar al dinero. Raíz de todo mal es el amor al dinero. He visto familias que han crecido humildemente, trabajando con mucho esfuerzo, honrando a Dios aún en sus diezmos y en sus ofrendas, honrando a Dios con su familia, con su tiempo. He visto. Y en el tiempo de su prosperidad también los he visto alejarse de Dios. Y lo único que han llegado a proveer en su hogar, en su familia, ha sido dinero. Son tan pobres que lo único que tienen es su dinero. Y la palabra de Dios dice, no te vuelvas orgulloso en esos días y te olvides del Señor tu Dios, y te olvides de tu familia, y te olvides de dónde Dios te ha sacado. Porque hace rato leíamos, hemos dicho que Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Y que si tú guardas tu corazón, dice que vas a prosperar y vas a dar fruto a su tiempo. Un hombre de Dios no se olvida de Dios aún en la abundancia. Quiero ir terminando con esto. Un hombre de Dios se deja guiar por Dios. Salmo 73, del 23 al 26. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo
y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Un hombre de Dios se deja guiar por Dios. En estas semanas yo vi una película. He tenido el privilegio de ver como flechas. Y a medida que iba transcurriendo la película, mi corazón fue guiado por Dios. Y me he ido identificando en algunas escenas. De hecho, la hemos visto aquí. Y había un momento en que mi corazón estaba duro porque no quería reconocer mis errores. Pero un hombre de Dios es guiado por Dios. No por sus emociones, no por lo que ve o por lo que va a decir el de mi lado. Porque si me ve llorar me va a decir, qué cobarde, ¿no? Qué poco hombre, tal vez. Y me aguanté ahí en la silla, tal vez donde tú estás sentado estaba yo. Y me aguanté y me estaba amasando, me amasaba y hasta que al último salí. Y empezó a fluir la guía de Dios y empezó a sanar mi vida. Y comprendí que un hombre de verdad, un hombre de Dios, al diseño divino, que teme a Dios, es guiado por Él. A través de esa película me emocioné mucho y me di cuenta de que me he saltado muchas etapas en la vida de mis hijos. Eso no significa que los he abandonado, los he dejado, me fui. No. Estuve ahí, pero a la vez no estaba presente. Estaba involucrado en muchas cosas del mundo. Los he visto así. Y me ha quebrado mi corazón. Corrí donde mi hijo, le abracé y lloré y le pedí perdón. Una película me ha emocionado mi vida. Es ser guiado por Dios. ¿Te emociona tu vida? ¿Te emociona lo que haces? ¿Te emociona quién eres? ¿Te emociona llegar a casa? El hombre que teme al Señor acepta su asignación. El hombre que teme al Señor guarda su corazón del mal. El hombre que teme al Señor respeta y ama y se sacrifica por los que ama. El hombre que teme al Señor confía en el proceso. El hombre que teme al Señor sigue amando aún en la abundancia. El hombre que teme al Señor es guiado por Dios. Se necesita hombres de valor. Se necesita varones que acepten su asignación, su propósito, su llamado desde el vientre de su madre. ¿Es una tarea difícil? Claro que sí. Pero Dios está con nosotros. Nuestra tarea como varones, desde niños, además de
de forjar esto y mucho más, porque podemos hablar más y el tiempo es hora. Es dar una imagen de Cristo a través de nosotros. Si tu vida no ha dado la mitad de esto, pide perdón. Un hombre de verdad pide perdón. Un hombre de verdad, un hombre de Dios dice: me equivoqué, fallé, no hice lo correcto, quiero comenzar otra vez, vuelvo a casa. Cuesta pues, ¿no ve? Se les nota. Cuesta. Quiero que te pongas de pie. La medida de ser varón, además de lo que te he dado, además de lo que hemos visto en la palabra, es Cristo. Él se portó varonilmente. Él aceptó su asignación desde el principio. ¿Cuál era su asignación? No era ser médico, político, tener casas, tener dinero. ¿Cuál era su asignación de él? Que estaba destinado antes de la fundación del mundo. Estaba escrito su propósito. ¿Cuál era? Morir en una cruz, ser azotado 40 veces, que su rostro no tenga figura, que la gente lo rechace. Y aún así, conociendo su asignación, conociendo su propósito, abrazó su propósito, amó su asignación y se sacrificó por lo que amaba, por lo que respetaba, por lo que honraba. Y nos dio a los varones una medida de sacrificio alta. El mayor ejemplo de ser varón lo dio él. En nuestra tarea de nosotros es llegar a la estatura, a la plenitud y la medida de Cristo.